podamos reunirnos en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios porque hoy es un día más que nos permite ver su grandeza y yo sé que como cantábamos hace un momento, algo grande vendrá. Amén. Dios es bueno. Vamos a compartir hoy un mensaje que está inspirado en nuestros niños. Como ustedes saben, el día de ayer estuvimos celebrando el Día del Niño. Cuando nosotros revisamos la escritura, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas enseñanzas que ellos nos pueden dar. Así que hoy, en homenaje a esos pequeños que tenemos en nuestra vida, que tenemos en nuestras casas, vamos a tener un mensaje inspirado en esos pequeños seres, pero que delante del Señor son grandes. Es por eso que quiero que me acompañes hoy al Evangelio de Lucas. Vamos a buscar, quiero que si tú tienes la posibilidad en este día de tener tu Biblia allí, la tengas para que podamos compartir juntos la palabra, que cuando leamos podamos todos leer juntos esa maravillosa palabra y seamos instruidos mutuamente. En Lucas, en el capítulo 18, los versos del 18 del 15 al 17. Es un pasaje muy conocido. Dice, Jesús bendice a los niños. Y si ya lo tienes, entonces tú allí donde estás, me vas a acompañar en la lectura. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Y este mensaje tiene como título, como niños. Dice la palabra. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Señor, háblanos a través de tu palabra. Pon en nosotros, Señor, un corazón receptivo. Pon en nosotros oídos sensibles a tu voz. Prepara mi vida, mi corazón, Señor. Te pido que utilices mi vida para edificación de tu iglesia. Que seas tú, Señor, obrando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros revisamos en la escritura algunos pasajes, muy pocas veces encontramos la participación de los niños en ella. En realidad, cuando usted estudia la cultura de judía, se va a dar cuenta que la posición que ocupaban los niños era la del último eslabón en la cadena. Cuando Jesús hace esta declaración que aparece ahí en Lucas y que quiero decirle además que está presente también en Mateo y que está en Marcos, es decir, todos los evangelios sinópticos lo incluyen, nos deja ver el impacto que esta palabra causó, ya que los tres evangelios lo demuestran, lo presentan, es decir, que fue una palabra que impactó. Y es que en tiempos de Jesús estaban bajo el imperio de Roma y el imperio de Roma había desarrollado una cultura del que tuviera mejor posición y mayor poder. No necesariamente el que tuviera dinero tenía una buena posición. Se mantenían unas clases separadas y pasar de pronto no económicamente, sino socialmente de un grupo para otro no era fácil. Y en ese mundo los niños no tenían cabida. Es decir, como podemos observar ahí en la escritura,
Entre un niño y un esclavo no había diferencia, porque no tenían voz, no tenían voto, no tenían participación, no tenían nada. Entonces, Jesús en este pasaje les está dando un lugar especial. Allí donde ellos mandan, los inútiles no tienen, los niños no tienen cabida. Ellos quedan dominados, están en un segundo plano. Pero es allí donde Jesús invita a invertir el modelo y pone a un niño en el lugar de enseñanza, en el lugar, como decir, de un obispo. Es el niño el que debe estar en el centro de la comunidad y aprender de él. Lo coloca como una señal de autoridad, la señal, el lugar donde él se encontraba, el lugar de enseñanza. En Mateo 18, versos 3 y 4, nos dice que frente a las exigencias de conquista del reino, se hace necesario que seamos como niños, humillarnos como los niños. Y es que en ese deseo de poder y en esa disputa que había por obtener los primeros puestos, Jesús está diciendo, mira, tienes que hacerte como un niño. Los mayores aprender de los niños y no los niños de los mayores. También nos invita ese evangelio de Mateo en el capítulo 18, en el verso 5, a que debemos recibir a los niños, el que recibe a un niño como a mí. Porque esa forma o esa estructura había hecho que los pequeños muchas veces quedaran sin lugar, sin tierra, abandonados, huérfanos. Por eso la invitación que hace Jesús es a recibirlo en su familia y en la comunidad frente a las prácticas que se estaban haciendo. Pero ¿por qué Jesús decide colocar la figura de un niño en el centro de una comunidad? ¿Qué es lo que ve Jesús que en esos niños que nosotros debemos imitar? ¿Cuáles son esas cualidades, verdad, que él encuentra en cada niño y que considera son dignas de ser imitadas por nosotros? Un grupo que es menospreciado junto con las viudas, juntamente con los enfermos, los leprosos. Los niños tampoco tenían lugar, pero en Jesús, las viudas, en Jesús, los huérfanos, los niños, las mujeres, los publicanos, la gente que era menospreciada en el Señor tienen un lugar. Vamos a mirar unas características que tienen los niños que podemos ver en la escritura y que nos permiten ver el por qué ellos en muchas cosas se constituyen en nuestros maestros. Y lo primero es que un niño es enseñable. Ahí donde estás, repite, enseñable. Ahora di para ti, debo ser enseñable. Los niños todos lo quieren saber. Usted sabe que cuando llegan a una edad, 4 o 5 años, usted le explica algo y ellos es, ¿y por qué? Mami, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Papi, ¿por qué esto? Y usted le explica y él está preguntando el por qué, por qué. Porque ellos están ávidos de aprender, de conocer, de explorar. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, el verso 6 nos enseña: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos indica que el momento correcto, y esto lo puede decir la pedagogía y la psicología, el momento correcto de instruir, de enseñar, es cuando uno es niño. Por eso es tan importante los primeros 5 años, dicen 5 o 6 años de vida. Todo lo que nosotros podamos enseñarle va a marcar su vida de ahí en adelante. Los niños son enseñables y Dios nos dice en esta mañana que así como un niño, tú y yo tenemos que ser enseñables. Tenemos la capacidad de moldear, ¿verdad?, el carácter, las actitudes de un niño en el proceso de formación, de aprendizaje durante esos primeros años. Pero en la medida en que nosotros empezamos a crecer,
Cada vez es más difícil ser enseñados, ser instruidos. Dios quiere que en esta mañana podamos nosotros recordar que necesitamos ser enseñados por Él, que no nos lo sabemos todo. Por eso precisamente es que necesitamos que el Señor hable a nuestras vidas y nos dirija. Y como un niño tengamos la capacidad de decir, de aprender o de recepcionar todo eso que Dios nos está diciendo. Que tengamos anhelos de conocer su poder, conocer su palabra y conocer su voluntad. Cuando hablo de su voluntad, quiero detenerme ahí un momento, es porque a veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero cuál es nuestro anhelo en conocer esa voluntad de Dios. Si no es para obedecerla o para ejecutarla, de nada sirve que nosotros la sepamos. El deseo de Dios es que tú puedas conocerle y puedas conocer su voluntad, pero que ese deseo también esté unido al deseo de llevarlo a cabo. Como un niño, tú y yo debemos ser enseñables. Es decir, que esa palabra que entra tenga un efecto en nuestra vida, así como la tienen los pequeños. Todo lo que nosotros le enseñamos marcará su vida. Todo lo que Dios te enseñe, que marque tu vida, que marque tu corazón. No que pase. Uno jocosamente dice, él no pasó por la universidad pasó por él, o él no pasó por el colegio pasó por él. Que no suceda así con la Escritura. Que no suceda así con Dios. Que pase por tu vida, pero que haya una transformación, que haya un cambio, que haya un proceso en tu vida. Amén. Además de esto, los niños son dependientes. Entonces, repite para ti, debo ser dependiente. Yo digo al Señor, enséñame a ser dependientes. Primera de Pedro, el capítulo 2, en el verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para vuestra salvación. Mira la comparación que hace aquí el escritor. Desea como un niño recién nacido. Mire, los niños cuando nacen, una de las cosas que hace el médico para verificar sus reflejos es que les ponen la mano, dedo en la boca, ¿verdad? Y el niño persigue porque tiene deseos de amamantarse, de chupar. Bueno, aquí Pedro nos está diciendo, mira, tú tienes que desear así como un niño desea, cuando un niño está recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es eso? Su palabra, ¿verdad? Pero es esa dependencia que tenemos de Dios. Hay una conexión especial que se desarrolla entre una madre y un hijo. Yo no sé, pero con las madres que he podido compartir, y es mi experiencia también, cuando el niño tiene hambre, cuando nuestros hijos tienen hambre y nosotros no estamos cerca, acontece algo especial. A uno comienza la leche a derramarse en los senos. Y uno dice, ay, el niño tiene hambre. Uno llama y efectivamente el niño tiene hambre o la niña tiene hambre. Porque existe una conexión especial que se desarrolla entre la madre y su hijo. Quiero decirte que uno de los nombres que tiene el Señor es el Shaddai. El Shaddai. ¿Y sabes qué significa el Shaddai? El seno que amamanta. Dándonos la idea de ese deseo de Dios constante de alimentar nuestra vida. Dios quiere, pues Él siente, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos anhelos de acercarnos a Él y de buscarle a Él. Y Él desea también satisfacer esa necesidad. Debemos ser dependientes del Señor.
porque ahí dice, mira, anhela su palabra como si fuera una leche para un recién nacido. ¿Qué es lo que te sustenta? Usted al niño recién nacido no le puede dar otra cosa sino leche. El alimento ideal le suple todo, leche. No alimentes tu vida de otras cosas. Alimenta tu vida, tu alma, de esa leche espiritual. Aliméntate de la palabra del Señor. Aliméntate de sus promesas. Aliméntate de sus recomendaciones. Aliméntate de Él. Que podamos desarrollar con el Señor una completa dependencia. El niño depende de su madre para sobrevivir. Tú y yo debemos depender del Señor para continuar viviendo. Si este no es el anhelo en nuestras vidas, entonces tenemos que revisar nuestras prioridades. Mira la enseñanza que nos da un niño recién nacido. No habla, no camina, no dice nada, pero él está en el centro de la enseñanza. Anhela como un recién nacido tener una relación con el Señor. Amén. Tercero, la escritura nos enseña también en el libro de Proverbios que los niños son enseñables. Hace un momento estábamos leyendo en Proverbios 15. En ese mismo proverbio, en el versículo 5, nos dice, el necio, el niño necio, desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. Amén. Cuando estábamos más pequeños, cuando éramos niños, nosotros aceptábamos mucho más fácil la corrección de nuestros padres. Dios nos enseña hoy que debemos ser corregibles. Repite, corregibles. Entonces, debemos ser enseñables, pero también debemos ser dependientes y debemos ser corregibles. Cuando estábamos pequeños, les decía, nosotros aceptábamos mucho más fácil la corrección que nos dieran. Pero en la medida que van pasando los años, como ya sabemos más, entonces ya creemos que sabemos más que nuestros padres, sentimos que ellos no conocieron tanto o que el tiempo ha cambiado tanto que ahora nosotros, ¿verdad? Somos los que podemos darles una cátedra. Y la corrección va perdiendo el valor que tiene. Nos es más difícil aceptar la corrección cuando crecemos a cuando somos niños. Por ello es que el salmista en el Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, no seas terco, que te tengan que mover a la fuerza. Debemos ser corregibles. Cada uno de nosotros tiene algo que necesita ser cambiado, como dice la alabanza. Por eso esa alabanza a mí me encanta, donde dice, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesitamos ser cambiados. Si tú crees que así como estás bien, entonces estás mal. Amén. El día que yo crea que ya estoy, mejor dicho, bien, Dios no tiene nada que hacer, entonces, ¿qué hago aquí? Ya está, debería estar en la presencia del Señor. Pero necesitamos ser transformados, cambiados. Hay cosas en tu vida y en mi vida que tienen que cambiar. Y así como nosotros cogemos a los niños, y eso no es así, y eso no es correcto. Una de las palabras que yo más utilizo con mi hija y con mi nieto que vive conmigo, yo le digo, eso no es correcto. Tratamos de enseñarle lo que está bien y lo que está mal, lo correcto. Bueno, así mismo el Señor quiere enseñarte lo que es correcto, lo que está bien.
Y así como nosotros esperamos que ellos aprendan que si está mal, no lo deben hacer, eso está esperando Dios de ti y de mí. No simplemente que tú y yo digamos, ah, no, yo sé que eso es malo, pero ajá, no, no se trata solo de conocer lo que está mal. Hay que dejar de hacer lo que está mal. Alguien dijo en una ocasión, el infierno está lleno de personas que tuvieron la intención de hacer algo bueno. En el cielo están los que lograron hacerlo. Aquí no se trata de que tengamos la intención de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, sino que seamos corregibles, que cada día Dios pueda transformar áreas en nuestra vida, lo que está mal, lo que, como dice la escritura, que lo cojo no se salga, sino que podamos caminar en rectitud por el camino que Él ha establecido. Asimismo, la escritura nos deja ver en Juan, en el capítulo 6, en el verso 9, esto es no, perdón, una historia que aparece en los 4 evangelios, que es el pasaje de la multiplicación de los panes, ¿cierto? En ese pasaje nos muestra que un pequeño niño entregó, ¿verdad? O tomó lo que él tenía después de haber estado muchas horas escuchando a Jesús. Se les pasó el tiempo y estaban en el desierto, y Jesús ve la multitud que tiene hambre y que está cansada y le dice a los discípulos, vayan, denle de comer. Pero los discípulos dicen, Señor, despide la multitud porque nosotros, mejor dicho, no tenemos. Déjalos para que ellos se vayan aquí a las aldeas cercanas, a los pueblos cercanos, y puedan conseguir qué comer. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué tienen? Y dice, no, mira, aquí hay un niño, aquí hay un muchacho, un pequeño, que tiene unos panes y tiene unos peces. Entonces él dice, bueno, tráiganme. Oró por ellos y se dio un milagro maravilloso, el milagro de la multiplicación. Esto nos muestra la generosidad que hubo en ese niño, de la cual nosotros debemos aprender a ser generosos. Este pequeño estuvo dispuesto a dar lo que tenía para, para los demás. Él pudo guardárselo, pudo quedarse con él, no decir nada, pero él estuvo dispuesto a entregar. Y eh, por eso que él hizo, por ese acto de desprendimiento, de generosidad, se dio un milagro maravilloso. Que nosotros podamos también dar de lo que tenemos, ser generosos para con los demás, para con los que nos rodean, que cuando hay una necesidad no sea indiferente para ti, eso anhela Dios. Eso es ser iglesia. Iglesia no es reunirnos simplemente a hablar cosas de Dios, bonitas de Dios. Si no hay una práctica, si no hay un evangelio de la práctica, entonces la iglesia no está andando conforme al propósito que Jesús le instituyó, porque la escritura nos enseña en los evangelios que donde quiera que Jesús iba, obras hacía, milagros, sanidades, restauraciones. Esa es la obra de la iglesia. Eso es lo que anhela el Señor. Actos de generosidad para con los que te rodean. No simplemente con los que te agradan. Este niño ni siquiera, ¿verdad?, tenía un lugar social. Él no lo hizo por obtener un lugar. Pero hoy en día, aunque no conocemos su nombre, no sabemos quién es un ejemplo para nuestra vida. Fíjate tú que es tan poco, tan pequeño el lugar que tenía,
que no se menciona su nombre. Y únicamente en el Evangelio de Juan, y yo te invito a que lo estudies, anótate eso para que lo puedas investigar y darte cuenta. Únicamente en el Evangelio de Juan, que está en el capítulo 6, este pasaje, en el verso 9, es el único evangelio que explica que los panes salieron de un muchacho, de un niño que los entregó. Los otros simplemente dicen que Jesús pregunta qué hay, dicen hay unos panes y unos peces. Pero no se menciona de dónde. Solo Juan se dio a la tarea de presentar a este personaje, cuyo nombre no sabemos. ¿Qué te dice eso? No tenían lugar, pero son unos verdaderos maestros. Tenemos mucho que aprender de los niños. ¿Sabe que ellos se van volviendo egoístas porque nosotros le enseñamos? Hay un juego que nosotros los adultos tenemos con los niños que parece muy inocente, pero es lo que va haciéndoles que ellos modifiquen el comportamiento y se vayan volviendo egoístas. Y es cuando tú le dices a un niño, esto es mío, para que él te diga, no, es mío, no, esto es mío, no, mami mía, no, papi mío. Empezamos a jugarnos de esa manera con él. Es mío, entonces vamos arraigando ese sentimiento de que es mío y no lo puedo compartir, no es para nadie, esto es mío. Parece algo jocoso, parece un juego, pero va cambiando. Al comienzo el niño tú dices, dame y él te da y así. Pero nosotros vamos moldeando esas vidas. Y a veces en el juego terminamos dañando, ¿verdad? O distorsionando algunas cosas. Pero debemos aprender la generosidad. Debemos aprender a entregar y la fe tan grande que desarrollan esos niños. ¿Ven? Por último, en el pasaje que leímos al comienzo, en Lucas 18, quiero resaltar el versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo recibe un niño las cosas? ¿Cómo se comporta un niño cuando usted le promete que le va a dar algo? Mire, usted le dice, te voy a comprar un carro y eso prepárese para que le pregunte todo el tiempo, ¿y cuándo me vas a comprar el carro? Hoy me vas a comprar el carro, en la tarde me compra el carro, mañana me compra el carro, ¿por qué no me compra el carro? Así son ellos. Desarrollan una fe inmensa. Y este punto, lo quinto que tenemos que aprender de ellos es a ser expectantes. Mantener la expectativa por lo que Dios va a hacer. Ahorita cantábamos, algo grande vendrá y tú tienes que estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo grande, como un niño cuando le prometen que le van a dar algo así, tú tienes que desarrollar y que mantener esa expectativa y esa fe. Dios, tú vas a hacer algo grande. Algo que sucede con un niño es que aunque sus padres le mienten, sean mentirosos cada vez que usted le dice a un niño, te voy a dar esto, él lo cree, aunque usted le haya fallado muchas veces. Vea, cuando ya el niño deja de creerle, es porque definitivamente quebró en él la fe. Hay una vieja película que se llama Mentiroso, Mentiroso es. Y en esa película uno puede ver esa expectación y da una tristeza cuando el niño le preguntan, ¿y tu papá qué es? Y él dice, no, todos decían, mi papá es abogado, mi papá es no sé qué, mi papá es constructor, mi papá. Y él le preguntan, ¿y tu papá qué es? Y él dice, mi papá es mentiroso. ¿Ya? Sin embargo, en la misma película no se puede dar cuenta
de que aunque reconoce que su papá es mentiroso, cada vez que le hace una promesa, se queda ilusionado esperando que suceda. Y valga el momento para recordarte que tu palabra debe ser una promesa. Y que si tú dices que vas a hacer algo, no solamente a un niño, al que tú le digas, tú sí debe ser sí y tú no debe ser no. Pero aquí nos enseñan los niños a que debemos mantener la expectativa y la fe que ellos desarrollan de que eso que le dijeron va a pasar y hoy Dios te dice que recuerdes que lo que Él te dijo, eso va a pasar, que sus promesas no caen en tierra. Así que puedes mantenerte a la expectativa de que en cualquier momento, dice la Escritura, aunque tardare, espérala, porque ciertamente vendrá. Ciertamente vendrá. Espera el cumplimiento de las promesas de Dios para ti. Amén. Así que en esta mañana te recuerdo que tenemos muchas cosas por las cuales aprender de los niños. Quizás siempre que hablan de los niños hablen de su inocencia. Pero hoy yo quise sacar estos 5 puntos en los cuales yo puedo identificar el por qué Jesús lo toma de allá, del segundo plano, de donde no tiene lugar, y lo coloca en el centro de la comunidad para decir, sé como uno de ellos. Sé enseñable, sé dependiente, sé corregible, sé generoso y mantente a la expectativa. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a mi vida, Señor. Y yo confío en que tú has hablado también a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a veces menospreciamos las palabras y la instrucción que nos puede dar un niño. Pero por algo tú lo colocaste allí, en el lugar de la enseñanza, de quienes podemos aprender. Hoy, Señor, tú me recordaste una vez más que yo necesito, Señor, ser enseñable. Necesito aprender de ti, oh Dios, dejar muchos preconceptos y conocimientos previos, Señor, que yo tengo en mi vida y darle lugar a la enseñanza que proviene de ti. Que debo aprender a depender de ti, Señor, en cada situación, en cada momento, en todo lo que hago. Porque tú eres mi Shaddai, el que sustenta mi vida, el que me alimenta. Que debo ser corregible, Señor. Quita de mí toda terquedad, toda dureza de corazón. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser moldeable. Porque tú eres el alfarero, yo soy un barro, Señor, y yo quiero ser moldeable por ti. Maleable, Señor. No rígido, no rígida. Quiero aceptar el cambio, Señor, que tú estás haciendo en mi vida. No aferrarme, Señor, oh Dios, a todo lo que he sido. Dejar de lado ese concepto de así nací y así me voy a morir, Señor. Ayúdame a ser generoso, a no ser indiferente a la necesidad que hay a mi alrededor, Señor. Quita todo egoísmo de mi corazón. Quita todo egoísmo, Señor. De estarme comparando, reparando, Señor, lo de otros. A valorar lo que tú le has dado a mi vida y que soy capaz de compartir con los demás, Señor. Y ayúdame a mantener la fe, a mantenerme a la expectativa de esas promesas, Señor, que tú has dado a mi vida, que tú las vas a cumplir, Señor. Yo creo que tú vas a cumplir tu palabra porque nunca, nunca, Señor, tú nos has fallado. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú has dicho,
lo harás. Lo harás, Señor. Y nosotros lo creemos. Gracias por nuestros niños. Gracias, Señor, por cada pequeño que nos rodea. Y ahí donde estás, si tienes la oportunidad de poner las manos sobre algún niño que esté cerca a ti, que esté en tu casa, un familiar, y si no, extiende tus manos en fe y di, Señor, guarda a este niño, Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi sobrino, guarda a mi primo, guarda al que sea, Señor. Ahí dile, Señor, guárdalo. Ayúdalo a crecer en el conocimiento tuyo y ayúdame a ser un ejemplo para él. Y yo también aprender, Señor, de su vida. Enséñale y enséñame, Señor. Bendícelos y líbralos de la mano del enemigo. Guárdale, Señor, de los que quieran hacerle daño. Cúbrele, Señor, de todo mal. Pon tu mano sobre él, física o en la fe, y declara que no se perderán. Que el mundo no se los llevará por delante. Que serán hombres y mujeres de bien, temerosos del Señor y para bendición de nuestro país, de nuestra sociedad. Bendice a los niños, Señor, y todo lo que quiera dañarles, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poner en práctica esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Mi hermano. Amén, amén.